Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Que Dios nos bendiga poderosamente en este nuevo día que Dios nos ha regalado y que tenemos el privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Como lo habíamos manifestado la semana anterior, queremos entrar en esta secuencia de charlas, de prédicas ilustrativas en nuestras vidas para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Hay muchas cosas, muchas bendiciones, hay propuestas maravillosas de parte de Dios para nuestras vidas, pero que implican que nosotros también hagamos la parte humana, que nosotros hagamos lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso es que la semana anterior habíamos tomado como un primer ejemplo, ¿sí? Tanto a Pablo, quien consideró que todo su propuesta, su objetivo, lo consideraba como basura, no porque así era, sino comparado con el conocimiento y tratar de alcanzar el amor de Cristo. Y habíamos tomado también como ejemplo a Abraham, quien teniendo todo, con la comodidad que implicaba estar con su familia, allí en su tierra, en donde había prosperado, en Ur de los Caldeos, pues Dios le pide, le dice: sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, porque ciertamente si Dios nos saca de un lugar y nos quiere llevar a otro es porque el otro nos conviene mucho más y por lo tanto termina siendo mucho mejor. Esta actitud o esta invitación, esta propuesta de Dios para la vida de quienes le seguimos es una constante. Es decir, no necesariamente nosotros debemos estar en una condición extremadamente mala, no necesariamente debemos estar en una condición extremadamente pecaminosa o en una condición terrible o desde distintos puntos de vista para que digamos, bueno, entonces ahora que estoy en esta condición desastrosa, voy a aceptar a Cristo y voy a seguir su camino. No necesariamente. Conversaba a propósito de esto en días pasados con unos hermanos en la fe, que cuando yo llegué a los caminos de Dios, es decir, hace 31 años, era muy común dos cosas. La una, conocer de testimonios precisamente de personas que en algunas áreas de su vida habían pisado fondo, habían pisado fondo. Y la otra cosa que era muy común era compartir ciertos libritos de testimonios exactamente de esa naturaleza. Libros muy ilustrativos, libros muy bonitos, libros que nos impulsaban y nos dejaban un ejemplo de vida, de cambio, ¿sí? Pero digo, era común en aquel entonces, estoy hablando de 31 años atrás, era muy común que de pronto en una reunión, a veces de la iglesia, la mayoría de veces en reuniones en una casa, que nos reuníamos a orar, que nos reuníamos a compartir la palabra de Dios, habían este tipo de testimonios, ¿no? Yo estaba sumergido en las drogas, llegué a estar preso por la condición económica, había caído en el chulco, yo había acabado con mi familia, mis hijos, mi esposa, yo había saboreado el comer polvo en la vida, terrible, ¿no? Y me encontré con Cristo y gracias a Dios pude cambiar, pude salir y estoy en este proceso. Sí es un gran testimonio, por supuesto que es un gran testimonio, algo de esa naturaleza, pero como que se volvió y se llegó a dar una mala imagen del Evangelio, de la iglesia cristiana, porque digo, se volvió como que solo ese tipo de testimonios eran los impactantes, ¿no? O sea, como que uno debía, ya le digo, llegar a pisar fondo en muchas áreas de la vida, ¿sí? O en algunas de ellas, para entonces que se vea un verdadero cambio, para que entonces se alabe, se glorifique a Dios por lo que hoy es, ¿no es cierto? Entonces ya digo, debía tener una familia destruida, uno debía tener una condición de salud acabada, uno debía tener una condición social de lo último, uno debía estar sepultado en la miseria económica y en la miseria de distinta índole, para que entonces pueda verse un cambio, una nueva manera de ser. Pero digo esto, inclusive un poquito desfiguró la imagen de lo que es la iglesia evangélica, al punto que efectivamente se pensaba que las iglesias cristianas, estoy hablando de 30 años atrás en nuestro país, 30, un poco más de años quizás, se pensaba que las iglesias cristianas pues eran efectivamente el, el, la bodega
de personas desechadas, de personas desdichadas, de personas miserables, ¿sí? Que no teniendo otra opción en la vida, o terminaban sepultadas en su inmundicia, o terminaban eh, teniendo una esperanza de vida, y era el único lugar que les recogía la iglesia cristiana. Esa fue la imagen que se dio, ¿sí? Y le digo por qué, porque yo llegué a Cristo Jesús en esas épocas, pero yo nunca estuve sepultado en la droga, ni en el vicio, ni en el alcohol, ni mucho menos. Tampoco venía con un matrimonio destruido, fruto de violencia intrafamiliar. No, no, para nada. No había sido un irresponsable en aquel entonces con mi único hijo, ni luego con mis otros hijos, ¿sí? Y que de pronto fui a parar por causa de deudas en una cárcel, o huido, perseguido, amenazado. No, no, no. Y recuerdo, digo, que en este ámbito, en esas épocas y con esa perspectiva de ese tipo de testimonios que no dejan de ser impactantes y que le dan la gloria a Dios, obviamente, en algún momento, cuando yo llego a los caminos de Dios, yo llego a los caminos de Dios casado, felizmente casado, con la esposa que hasta el día de hoy es mi esposa, con quien tengo 32 años de matrimonio. Llegué con un hijo precioso, amándole a mi hijo. Nunca fui un irresponsable con ellos, insisto, nunca estuve sumergido, ni sometido, ni había caído y había pisado fondo en algún vicio, droga, alcohol. No había incurrido, como gracias a Dios no lo he incurrido, en un adulterio que quizás golpeó fuertemente mi relación matrimonial y de familia. No, nada de eso, sino que simplemente pues comencé a tener necesidad, ansiedad, no sabía de qué, y luego entendí que lo que en mi vida faltaba, teniendo un lindo matrimonio, una linda esposa, un lindo hijo, profesión, trabajo, todo muy bien, lo que me faltaba era Cristo. Eso es todo lo que me faltaba. Escuché también el otro día una aplicación muy bonita que decía que todas las personas nacemos con un espacio vacío en forma de Dios. Y que en algún momento, a pesar de lograr todo lo que quisiéramos lograr, pues lo que termina haciendo falta es Dios en nuestras vidas, porque ese espacito con forma de Dios es el que tiene que ser llenado. Y digo, me pareció simpático porque exactamente fue lo mismo que sucedió en mi vida. Esto quiero compartirle en esta mañana a propósito de una persona que tenía una muy buena condición, ¿sí? Económica. Aparte de eso tenía una condición espiritual buena también, o muy buena quizás, porque era una persona religiosa, porque era una persona que cumplía los mandamientos de Dios, era una persona catalogada por sí mismo y por su entorno como una persona buena, ¿sí? Y sucedió así. En 3 evangelios se relata esto, pero me he permitido tomar como punto de partida el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, Evangelio de Marcos capítulo 10, del versículo 17 al 23, inicialmente al menos, Marcos capítulo 10, versículo 17 al 23, que va a aparecer en pantalla, nos cuenta la palabra de Dios esta historia. Y dice así, Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 23. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bueno, esta es la historia de este joven y la Biblia posteriormente se pusieron títulos
a los textos bíblicos para tener una mejor identificación de estos temas y se le reconoce a él como el joven rico, ¿no es cierto? Entonces, este muchacho que en un momento determinado debe haber sentido alguna inquietud al mirar a Jesús, su caminar, sus palabras, sus milagros, sus seguidores, un equipo de trabajo que había conformado Jesucristo bastante particular, ¿sí? Todo eso debe haberle llamado la atención, pero hay que recalcar, por favor, este era un hombre bueno, ¿sí? No le estoy diciendo irónicamente, ni mucho menos. Era un hombre cumplidor de los mandamientos, un muchacho que desde temprana edad, cuando hablo de muchacho posiblemente tenía unos 37 y pico de años, ¿sí? Pero digo muchacho porque era un hombre con todo el ímpetu y la disposición de hacer lo que tenga que hacer con un propósito muy loable, heredar el reino de Dios. Es decir, él tenía un objetivo correcto, el objetivo de que saber qué tengo que hacer en esta vida para un día estar en su presencia y por la eternidad, ¿no es cierto? Eso es lo que nos anima a todos quienes creemos en Dios y al menos estamos bien enfocados, el saber cómo tengo que comportarme, qué tengo que hacer aquí para que mi estilo de vida de aquí me permita heredar ese reino, estar un día en la presencia de Dios, ¿sí? Una pregunta tan simple, tan obvia como esta, ¿sí? ¿Qué debo hacer aquí para estar en la eternidad, en el lugar que quiero estar? ¿No es cierto? Pregunta que mucha gente no se la hace. Y por no hacérsela, pues más bien lo que hace es creer que de algún modo, apelando a distintas creencias, a la imaginación tan grande que tiene el ser humano, y decir, no, yo, bien o mal, yo no he sido tan malo, ¿no? Y creo que podría estar, pues, en la presencia de Dios. Otro de los pensamientos y creencias que se tiene, que son muy simpáticos por demás, es que yo no creo que Dios sea tan malo como para que mande gente al infierno. O sea, si Dios es así de malo para mandar al infierno, entonces no es tan bueno como le dicen que es. Así que si es que es así, yo prefiero no creer en ese Dios. Esas son artimañas, artificios de la creatividad de las personas conjugadas con la habilidad de la lengua para hacerse a un ladito de lo que saben que están mal, de lo que saben que están mal, de lo que conocen, de lo que deben reconocer que está mal. Uno tiene que saber que lo que siembra, cosecha, punto, así de simple, ¿sí? Y si uno siembra mal, pues va a cosechar mal. Y si en la vida uno hace las cosas de manera incorrecta, a la vuelta de la esquina eso nos va a pasar factura, así de simple, ¿sí? Entonces, encontramos, digo aquí, a un muchacho, a un joven, que en primera instancia, en términos generales, sabemos que era un hombre bueno, sabemos que era un hombre que procuraba un objetivo correcto, loable, que era estar un día en la presencia de Dios, y sabemos que era un muchacho también que fue animado por haberle seguido posiblemente de manera cercana a Jesús. Es decir, una persona que nunca supo de Jesús, de sus milagros, de sus palabras, de sus grandes enseñanzas, una persona que a lo mejor no le prestó un poco de atención a Jesucristo, no haría lo que él hizo, que fue cruzarse, y doblar su rodilla, hincarse, y preguntarle, llamarle de maestro, ya. Entonces, todo lo que él hizo nos permite elucubrar, nos permite saber y derivar a lo que el texto bíblico nos muestra, que era un hombre que se había sentido inquieto por Cristo Jesús, por lo que él hizo, por lo que él decía, por lo que él manifestaba, obviamente por el testimonio, comportamiento de Cristo Jesús, más allá de sus milagros y de sus palabras, ¿sí? Entonces, digo, en términos generales, se ve que es un hombre bueno, ¿sí? Se ve que es un hombre con una meta muy clara y se ve que es un hombre que mantenía una preocupación por tratar de ser mejor aún. ¿Por qué? Porque él dice que cumplía todos los mandamientos y a pesar de cumplir los mandamientos y que esos mandamientos los cumplía desde temprana edad, digo, no obstante de aquello, él va y pregunta, dice, ¿qué debo hacer? Él ya sabía lo que estaba haciendo y sabía que lo que estaba haciendo era bueno, no obstante pregunta, dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué más? ¿Qué me falta en otros términos? Hacer para tratar de heredar la vida eterna. Bueno, ahora,
también el texto bíblico nos muestra que la actitud de él, ¿sí? Conlleva una parte humana que siempre la tenemos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es esta? Bueno, dice que Jesús, siguiendo su camino, es decir, acompañado de algunos o todos los discípulos, él iba a continuar lo que él tenía programado para aquel día, y no es común lo que él hace. Dice que él va y se postra delante de Jesús, dobla su rodilla para hacerle una pregunta, a diferencia de muchas otras personas que efectivamente fueron y se postraron, pero se postraron para suplicarle un favor, para demandar reverentemente un milagro. Él no fue a pedir nada, él fue a hacer una pregunta. Entonces digo, esto como que un poquito nos deja ver que él lo que quería era figuretear. Él quería llamar la atención de alguna manera. Ya le digo, hay que notar ciertos aspectos, ¿no? Una, digo, no era muy común que la gente vaya ahí y doble la rodilla delante de Cristo Jesús, ¿sí? A menos que vaya a suplicar un favor, a demandar reverentemente un milagro, a contar una historia por demás dura y difícil y pidiendo esperanza, auxilio, socorro y favor de parte de Jesús. Él no. Él llega y llama la atención de esta manera. Insisto, él no llegó a pedir nada, él llegó a preguntar algo, ¿sí? Entonces, desde ahí uno va viendo un poquito lo que hay en el corazón de la gente, ¿sí? Eso nos permite a nosotros mirar un poquito la intención escondida que hay en las personas, ¿no es cierto? ¿Por qué destaco esto? Porque la apariencia es una constante en la vida del ser humano, ¿sí? Porque a veces queremos llamar la atención para destacar algo que verdaderamente no somos, ¿sí? O que no es nuestra mejor carta de presentación. Eso de ser muy espirituales, como es Tito, ¿no es cierto? Sí, de llegar y doblar la rodilla delante de Dios. Eso de tratar de demostrar que soy muy santo, muy reverente, muy entregado, ¿sí? Entonces, él llega, digo, en esas condiciones. Y la respuesta de Jesús, ¿sí? Nos corrobora esta elucubración que yo me permito hacer. Y que me permito hacer, ¿por qué? Por la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Él llega y le dice, Maestro bueno. Y Jesús, santo y sin mancha, el Hijo de Dios, le dice, ¿por qué me dices bueno? Entonces, esta respuesta Jesús no dio nunca a nadie. Cuando Él fue reconocido en su verdadera o en parte de su verdadera presencia aquí en la tierra, que es el Hijo de Dios, el Dios viviente, el Emanuel con nosotros, ¿sí? Él nunca tuvo ese tipo de respuesta para con nadie, sino solo para con Él. ¿Sí? Por eso digo, tanto la actitud del muchacho cuanto la respuesta de Jesús me permite a mí deducir, ¿sí? Que efectivamente esa espiritualidad que él había mostrado al ir y doblar la rodilla. Los fariseos le habían preguntado varias veces y le habían preguntado inclusive para ponerle el pie, para hacerle tropezar, para cogerle en alguna falla. Le habían preguntado varias veces a los fariseos y en su religiosidad nunca se hincaron delante de Jesús, ¿no? Entonces digo, esto en parte nos muestra un poquito esa apariencia que queremos tener algunas personas de mucha espiritualidad, de mucha santidad, de mucha entrega, de mucha reverencia, de mucho respeto a todo lo que tenga que ver con Dios, ¿no es cierto? Entonces él llega y le dice, Maestro bueno, y Jesús le responde, dice, ¿por qué me dices bueno si no hay bueno ni aun uno, solo mi Padre? Solo Dios es bueno, ¿no? Entonces yo me imagino que el muchacho se cortó y le dice, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? ¿Qué debo hacer para estar un día en tu presencia y por la eternidad? Y Jesús le responde, dice, los mandamientos conoces. Y le enumera uno que otro ahí, le dice, no adulteres, no robes, no hagas esto. Y ya sabes qué es lo que dicen los mandamientos. Dice, entonces, no, si tanto anhelas, ya conoces el texto, ya sabes las cosas como deben ser, ¿no es cierto? Entonces, dice, cumple los mandamientos. Y claro, ahí ya comenzamos nosotros a ver esta intención escondida de este joven, ¿sí? Dice, todos ellos los he guardado desde mi juventud. ¿Sabe quién llegaba y se postraba delante de Jesús? Los pecadores. ¿Sabe quién llegamos y nos
echamos delante de Jesús y no tenemos cara de alzarle a ver. Los que reconocemos que hemos sido pecadores, fallidos, que hemos estado apartados de Dios, que nos comenzó a doler nuestra vida pecaminosa, ¿no? Pero un hombre como él llega, se arrodilla solo para hacerle la pregunta, ¿no? ¿Y para qué le pregunta? Pues pensando en exactamente que Dios le diga, cumple la ley, cumple los mandamientos, pórtate bien, escrito está cómo debes andar en tu vida. Y para él poder decirle con una falsa humildad, ¿no? Decirle, todo eso lo he hecho y que escuche la gente. ¿Qué diferencia con aquella mujer adúltera de Juan capítulo 8, ¿no? Aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí? Ella llegó y vea, lo único que hizo fue postrarse a los pies de Jesús y a lo mejor esto es un pensamiento mío, humano, ¿sí? Identificándome con el pecado que embarra nuestras vidas, ¿sí? Solo quería que se abra la tierra y que le trague, nada más, ¿no? Aquí no, aquí vemos una actitud, una soberbia escondida, ¿sí? Un querer demostrar que yo soy mejor que el resto y que mi preocupación está enfocada en estar un día en la presencia de Dios. Digo, es una apariencia, ¿por qué? Hasta por el resultado, ¿no es cierto? Entonces digo, parecía dispuesto inclusive a sujetarse, a someterse a Dios, a Cristo Jesús, que es Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque le llama maestro. Y vea, cuando uno reconoce a alguien como maestro, obviamente Jesús es el maestro divino, pero digo, cuando uno reconoce a alguien como maestro, es porque está dispuesto a obedecer sus instrucciones, ¿sí? Porque si yo no estoy dispuesto a obedecer las instrucciones, ¿a qué le llamo maestro? Entonces le llamaré cualquier otra cosa, pero no maestro, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, él es maestro, en el mes pasado, en el mes de abril, el 13 de abril, acá en el país, en el Ecuador, se conmemora el Día del Maestro, refiriéndose a los profesores, a los maestros de educación, de escuela, de colegio, ¿sí? Y hay cosas simpáticas, ¿no? Hay cosas simpáticas que me pasan a mí en la vida, como esto, que en el Día del Maestro yo recibí unos 2 o 3 mensajes de 2 o 3 personas, 3 exagero posiblemente, en el que me deseaban un feliz día, ¿sí? Y uno de esos mensajes, por ejemplo, muy amablemente, entiendo que proviene de un corazón generoso, me decía, pastor, yo quiero felicitarle y saludarle en este Día del Maestro, porque usted ha sido, con su vida y sus enseñanzas, ha sido un maestro en mí, ¿sí? Me ha instruido, me ha guiado y por eso quería felicitarle. Ya le digo, el festejo del 13 de abril no va encaminado a este tipo de reconocimiento de maestros, ¿no? Sino más bien al maestro, al que enseña la educación académica, hacia él va dirigido. Pero digo, recibí unos 2 o 3 mensajes en ese sentido, felicitándome por ser un maestro en cuanto a las enseñanzas y a la vida que le sirve como un referente, como una instrucción. Entonces, muchas gracias, Dios le pague y que Cristo crezca y que uno mengue, ¿no? Porque a veces ese tipo de cosas a uno le pueden, si es que no tiene clara la dimensión de la situación, le pueden hacer creer que vale mucho, ¿no? Y ser como este hombre rico, como este joven rico, que sabiendo que él era un muchacho bueno, que cumplía los mandamientos, quiso impresionar ahí, ¿no? Llegando de rodilla y haciendo la pregunta y destacando y con falsa humildad. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. El problema, ¿sabe cuál es? De las personas que pretenden tener una falsa espiritualidad. El problema es que están delante de Jesús. Y yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 21, que lo leímos como parte de nuestra porción oficial. El versículo 21 tiene muy claro lo que nosotros debemos de entender. Y dice así, versículo 21, me permito repetirle. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Pues déjeme decirle que cada vez que uno llega a la presencia de Cristo Jesús, no importa el modo que lleguemos, aún de manera falsa como Él, aún de manera falsa, llegamos
cansados de una vida que no nos conviene, llegamos cargados de pecados, llegamos con vergüenza de haber hecho mal las cosas, de haber tomado malas decisiones. Hay gente que llega como él, con una soberbia escondida, con una falsa humildad. No importa cómo lleguemos. Lo importante es que Él no nos cierra la puerta. Jesucristo no nos cierra la puerta. No recoge los brazos que mantiene extendidos para recibirnos. Mire cómo dice aquí, que Jesús mirándole le amó. Jesús, que es Dios, Él ya conocía todo lo que iba a pasar. Él sabía lo que había en el corazón de este muchacho. Él conocía todo, sin embargo le amó. ¿Sí? No en vano la palabra dice que todo el que a mí llega no le echo fuera, ¿no? Todo el que a mí llega no le echo fuera. Dice que le amó. Y porque le amó, sucedió lo que continúa en el versículo 21. ¿Qué continúa en el versículo 21? Bueno, yo quiero solo destacar 3 aspectos para que nosotros aprendamos que no por mucho correr llegamos primeros, ¿no? Ni por mucho madrugar amanece más temprano. Hay varios refranes simpáticos que podrían de alguna manera aplicar a esta situación, pero yo me he permitido ponerle un nombre a esta prédica y basado en la actitud de este muchacho, la vamos a llamar así: el que se adelanta pierde. ¿Sí? La semana anterior, creo que el nombre, no recuerdo claramente, fue perdiendo se gana o alguna cosa así. Ahora me permitió poner este: el que se adelanta pierde. Él se adelantó. Él se adelantó a decir a todos cuál era su propósito y su objetivo. ¿Sí? Señor, ¿qué me falta? ¿Qué debo hacer yo para entrar en el reino de los cielos, para heredar el reino de los cielos? Yo quiero estar contigo no solo hoy, sino en la eternidad. Entonces él se adelantó. Perfecto. Perdió, ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que Jesucristo le responde en el versículo 21, después de que le dice que le ama, ¿sí? No le dijo, le demostró, le miró. Cuando Dios ama a alguien, dice que le miró y le amó. ¿Sí? Pues fue un sentir de Jesús a él. Dijo, ciertamente yo le amo a este muchacho que tiene esta inquietud, llegó de manera incorrecta, viene con un corazón un poco confundido, pero le amo, le amo. Y cuando Dios ama, Dios pide que nosotros hagamos ciertas cosas. La primera, ¿sí? Cuando Dios nos ama, quiere completar la vida. Quiere completar la vida. ¿Por qué? Porque Jesús le respondió, le dijo, una cosa te falta. Es decir, Jesús le decía, yo conozco tu vida, yo conozco tu caminar, yo conozco tu testimonio, yo sé que eres un hombre bueno, yo sé que tú cumples todos los mandamientos, no me has venido a mentir. Tú viniste acá y dijiste, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y te he contestado, ve, los mandamientos conoces, ¿ya? No hagas lo que no debes hacer y haz lo que tienes que hacer. Perfecto, pero una cosa te falta. Entonces, cuando uno llega a la presencia de Dios, insisto, no importa cómo, Dios quiere completar la vida. Y eso fue lo que le dijo, una cosa te falta. Dios siempre va a querer que nosotros, con nuestros méritos, atributos y virtudes que ciertamente los tenemos, Dios siempre va a querer que completar, Dios siempre va a querer complementar nuestra vida, Dios siempre va a querer sacar algo, poner otras cosas, ¿sí? Porque aunque nosotros consideremos que hacemos muchas cosas bien, siempre habrá algo adicional que podemos hacer. Siempre podemos caminar una milla más, ¿no es cierto? Pablo lo definió, de manera perfecta. Él dijo así, allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dijo, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿no es cierto? Entonces es necesario que nosotros sepamos esto, que si nosotros llegamos a Cristo Jesús, ¿sí? No importa cuán rápido lleguemos, ¿sí? No importa si somos, por ejemplo, los primeros en la familia en haber llegado, no, tranquilos, siempre Dios querrá completar algo en nosotros. ¿Por qué? Le dijo, una cosa te falta, ¿sí? La segunda cosa que nosotros debemos considerar, la primera, ya le digo, es completar la vida, ¿sí? La segunda cosa es retirar los tropiezos.
¿Por qué? Porque le dijo, vende lo que tienes y sígueme. Entrégalo a los pobres y sígueme, ¿no? Eh, la, eh, la abundancia material ¿es mala? No, no es mala, pero puede ser un tropiezo. Le repito, las riquezas, la prosperidad material, ¿es mala? Si es que es bien habida, no es mala. Si es mala vida, obvio que es mala, ¿sí? Pero pensemos que una persona puede llegar a aspirar y llegar a tener una muy buena condición económica. ¿Eso está mal? No, no está mal, de ningún modo, ¿sí? El problema es que eso, que no está mal, insisto, si es que ha sido obtenido de manera correcta, no está mal, pero puede ser un tropiezo. Principalmente para seguirle a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es obvio, ¿no? En un mundo tan materialista como en el que vivimos, en esa época, en esta época y en toda época, un mundo tan materialista nos lleva a creer o a generar un concepto en nuestra vida de que el que tiene económicamente más de lo suficiente, sí, ya no necesita de Dios, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si enfrenta una enfermedad, tiene para pagar un gran hospital o llevarle a otro país a ser atendido de mejor manera. Porque el que tiene plata siempre tendrá amigos que le rodean, ¿sí? Porque el que tiene muchas posesiones económicas siempre será admirado, entonces no va a necesitar buscar cuando algún requerimiento tenga, no va a necesitar buscar mucho porque habrá muchos que estén en su entorno para ofrecerle. Porque la familia le quiere más porque tiene, ¿no? Más aún si es que tiene y es generoso, pues va a ser mucho más querido que el que tiene y es avaro, ¿sí? Entonces, digo, el mundo materialista nos ha llevado a pensar esto, ¿no? Que cuando uno tiene mucho, es difícil que necesite a Dios como cuando Dios nos ha tomado y que no teníamos, me sumo, ¿sí? Nada, no teníamos nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno no tiene nada y Dios dice, deja todo y sígueme, es facilito seguirle. ¿Por qué? Porque no tiene nada que dejar o no mucho que dejar. Pero cuando alguien tiene, como él, muchas riquezas, cuando gran parte de su vida, su sustento, su respaldo, su seguridad está en la parte económica, ¿cuántos ricos perseveran en la iglesia? Estoy hablando de nuestro entorno, ¿no? Posiblemente en otras latitudes no tengan mucho inconveniente en ese sentido. Pero acá en nuestro entorno, Ecuador, estoy hablando de uno de los países más preciosos, Ecuador, en nuestro entorno. ¿Cuántos ricos llegan a la iglesia y permanecen? ¿Cuántos ricos llegan a la iglesia y se sujetan? ¿Cuántos ricos llegan a la iglesia y se humillan? No son muchos, si es que los hay. No son muchos si es que los hay. ¿Por qué? Porque el rato que ven algo que no les gusta, cuando escuchan una palabra y de pronto les golpea, les afecta, o cuando son requeridos para que su generosidad sea acorde a su prosperidad, les molesta. Y terminan a veces yéndose. O a veces no se sujetan al pastor y si es que algún momento tienen que gritarle, pues le gritan. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de su riqueza, de sus posesiones, de su provisión, como para que el hombrecito este que funge de pastor venga a querer hacer algo que contraría mi criterio. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque el texto así lo demuestra y la realidad lo corrobora. Así de simple, ¿sí? Cuán difícil, dice el versículo 23, que fue el último versículo que leímos y no será el último que leamos, ¿sí? En esta charla, sé cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque la riqueza es un señor en la vida de las personas. Y la palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, ¿sí? O dejas lo uno y le sigues al otro, o dejas al otro y le sigues al uno. Así de simple, ¿no es cierto? Con esto estoy diciendo que Dios no quiere que prosperemos, no, sí quiere que prosperemos. Por supuesto que quiere que prosperemos. En tanto en cuanto esa prosperidad sea cabal, es decir, que nosotros podamos prosperar económicamente, pero que eso no se vuelva nuestro Dios, que eso no se vuelva nuestra seguridad, que eso no se vuelva nuestro respaldo, ni que tampoco sea, ¿sí?, nuestra carta de presentación, ¿sí? Entonces, a este pobre muchacho, pues Dios le quiso retirar los tropiezos. ¿Por qué le quiso retirar el tropiezo? Porque Dios sabía que en la vida de él sus riquezas eran un tropiezo.
Primero, o segundo, y primero, Dios le quiso retirar los tropiezos. ¿Por qué? Porque le amó. Y cuando Dios ama, Dios quiere quitar los tropiezos. Yo a mis hijos, ¿sí? Cuando les enseñaba a caminar, ¿sí? Obviamente quitaba las cosas que estaban adelante para que no se tropiecen, porque les amo, pues. No les iba a poner yo mismo el pie, no, ni sabían caminar, no les iba a hacer que suban gradas. Entonces, de a poco, ¿no es cierto? Entonces, como Dios le amó, quiso quitarle los tropiezos. Y el tercero y último punto que se deriva de este mismo versículo 21, que es el clave en la historia de este muchacho y en la relación con Dios y en la propuesta, o en el, no la propuesta, sino en el objetivo que él tenía de heredar el reino de los cielos, también digo, consta en este versículo cuando Dios le propone quitar los tropiezos, segundo punto, para llegar al tercero, mejorarle la oferta. Eso es lo que Dios quería hacer. Jesucristo, que Dios quería hacer eso, mejorarle la oferta. ¿Por qué? Porque le dice en el versículo 21, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde quieres verdaderamente deleitarte? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? ¿Es cierto que encuentras un supremo gozo en la presencia de Dios? Entonces no te aferres a las cosas de la tierra. ¿Para qué? ¿Es cierto que lo único que anhelas en tu vida, estoy hablándole a él, no se siente incómodo? ¿Es cierto que el único anhelo de tu vida, el objetivo mayor de tu vida es saber qué hacer para heredar el reino de los cielos? Te estoy diciendo. Entonces te propongo, te mejoro la oferta. Sí, deja todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y haz tesoros en el cielo. ¿Qué te parece? Le quiso mejorar la oferta. No aceptó. Dice que él se fue triste. Entonces, esto nos lleva a nosotros a evaluar bien cómo estamos viviendo en esta vida, ¿sí? Hay veces que nosotros nos precipitamos a creer que estamos bien, ¿sí? Por eso me permití llamarle a esta prédica, el que se adelanta pierde, ¿sí? No seamos de las personas insensatas, quizás por tener una apariencia, por proyectar una imagen, de decir, no, yo estoy bien, yo hago esto, yo hago esto otro, no, yo estoy bien, ¿sí? Yo soy una persona que no peco, que no adultero, que no tengo vicios, yo no hablo malas palabras, yo no estoy procurando lugares inapropiados, yo, buenito, yo, buenito, yo, buenito, hasta cuando Dios dice, oye, yo te amo, a pesar de todo lo que tú eres, a pesar de todo lo que dices, a pesar de todo lo que haces, a pesar de que conozco tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, yo te amo. Entonces, permíteme completar tu vida. ¿Qué te parece? Entonces, permíteme retirar los tropiezos. Y es más, como parece que tienes una gran intención, sí, permíteme mejorarte la propuesta. ¿Sí? Tú quieres entrar en el reino de los cielos, perfecto. Comienza a hacer tesoro de ahí mismo. ¿Sí? Vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Será que decimos, no, así no juego? ¿Sí? Señor, si tú tocas mi bolsillo, yo me voy. Yo quiero que toques mi corazón. Yo quiero que tú toques mi dolor. Aprovecho, ¿no? Que estoy en proceso de recuperación de una cirugía que tuve en el hombro. Entonces, yo quiero que tú toques mi hombro y me sanes. Yo quiero que tú toques a mi hijo que está así. Yo quiero que tú toques a mi hija. Yo quiero que tú toques mi relación matrimonial. Yo quiero que tú toques, pero mi bolsillo no lo toques. Mi bolsillo no lo toques, ¿sí? Porque si tocas mi bolsillo, esa es mi seguridad aquí en la tierra. Y como esa es mi seguridad aquí en la tierra, entonces por favor, mientras estoy aquí, déjame que ese sea mi Dios, con D minúscula obviamente, ¿sí? Yo quiero que tú seas mi Dios en la eternidad. Concluyo con un par de preguntas y un último versículo. ¿A qué hemos renunciado para seguir a Cristo? ¿O hemos renunciado a algo para seguir a Cristo? ¿O queremos seguir el camino de Dios, pero a nuestro modo? No, si me pides esto, ya no estamos hablando el mismo idioma. ¿Hemos renunciado a algo en nuestra vida para Dios? ¿Hemos verdaderamente renunciado? ¿Cuántos de nosotros los cristianos tenemos el anhelo y el deseo ferviente de servirle a Dios?
En mi época, cuando yo comencé a servir a Dios sin pensar que Dios me iba a llamar al servicio a tiempo completo, siendo yo un profesional y teniendo yo un trabajo y obviamente tenía mis metas, mis objetivos profesionales, laborales y económicos, mucho se hablaba del precio que hay que pagar para servirle a Dios. Mucho, mucho se hablaba. Y era no solo algo correcto, algo que es así, algo que se deriva y se deslinda de todos los personajes bíblicos que terminaron siendo útiles para los propósitos de Dios. En todos ellos se ve un precio que pagaron, ¿sí? En todos ellos se ve un precio que pagaron. Y digo, era muy motivante desde un punto de vista, o a veces era un poco frustrante desde otro punto de vista, conocer, por ejemplo, el precio que pagaron nuestros líderes anteriores. Mi pastor, el precio que él pagó para servir a Dios. No es que él de pronto estaba en las playas de Brasil, porque mi pastor es brasileño, ¿sí? No es que él estaba en las playas de Brasil y le dijeron, ven a broncearte en las playas del Ecuador. No, no, no. Él tuvo que pagar un precio. Él y su familia tuvieron que pagar un precio alto, ¿sí? Para servir a Dios. El precio de la renuncia, el precio del decir yo no, tú sí, el precio de correr el riesgo, el precio de aceptar el desafío y someterse, el precio de no tener claro el panorama, el precio de Moisés. ¿Sí? Saca a tu pueblo de aquí, yo te voy a usar para que saques a tu pueblo. Ahorita vas a hacer maravillas, pero vas a ver el precio que tienes que pagar con toda la insensatez, la necedad, la terquedad de un pueblo de dura cerviz. Entonces, digo, era muy común en esas épocas, ¿no? Pasó el tiempo, obviamente. Quizás nosotros hemos cometido los errores, los que venimos de la vieja escuela, hemos cometido los errores de ahora presentar una propuesta a quienes quieren servir y obviamente les queremos dar hasta seguro de vida, ¿no? Seguro de salud para ellos y sus familias y toda la situación. Y cuando se les pide que paguen un precio, no, hasta aquí llegué, no, pastor. Yo siento de Dios que no es así. Vaya nomás, vaya nomás. Entonces, por eso pregunto, ¿no? ¿Cómo este hombre? A lo mejor somos así, ¿no? De los que llegamos hincados y toda la situación. Y la segunda y última pregunta, después terminaré con un versículo, ¿sí? ¿Cuál es la cruz que Dios te ha pedido que la cargues constantemente? Porque la palabra de Dios, en el versículo 21 mismo, dice, sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál es la cruz? ¿Tienes claramente identificado cuál es la cruz que Dios te ha pedido que la tomes y que la mantengas ahí? ¿Sí? Que la cargues sin saber cuándo te descargas. No, ninguna. No hay cruz, no hay renuncia. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo Jesús? ¿De qué modo? ¿Hay que modernizar el llamado de Dios ahora para que la gente venga? ¿Ablandarle, a suavizarle, ponerle light? A mí mucho me han pedido que cambie el sistema de predicación que yo tengo, porque soy muy demandante, porque mucho le doy palo al pueblo y las ovejas pueden resentirse e irse a otro rebaño. Yo hago lo que tengo que hacer. La Biblia no cambia. Culmino con el versículo 31 que va a salir en pantalla, del mismo capítulo 10, y que tiene que ver totalmente con la historia de este chico, que se adelantó y perdió, porque el que se adelanta pierde. Versículo 31 del capítulo 10 de esta historia dice, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué tiene, pastor? ¿Será que Dios, ahora que estoy andando a pie, me quiere dar un gran vehículo de alta gama? No sé. Lo que sí sé es que tiene tesoros en el cielo. Apúntele allá. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo.